Jesús sana a un muchacho endemoniado. Dice que estaba endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu como mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo, ¿y qué más? Y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto, se murió. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí hay algo interesante, y no sé si usted se dio cuenta. ¿Cuál es la situación? La situación es que están los discípulos echando fuera a los demonios, y me imagino que todos cayeron a la liberación de este muchacho. Y Pedro decía: sal fuera. Y el otro decía: ¿cómo te llamas? Y el otro decía: sal, espíritu de sordera. El otro decía: sal, espíritu mudo. Es decir, todos hacían lo que sabían hacer. Otro dijo: no, vamos a echar aceite, porque el aceite lo saca para afuera. Y le abrieron la boca y le metieron un poco de aceite, y nada, que salía el demonio. El otro decía: dale por los pies, pégale por los pies para que salga, y nada. De manera que el otro quedó desgargantado y el demonio ahí no se iba. Y la gente estaba ahí agolpada viendo aquella situación tan tremenda. Y dice la Escritura que cuando el Señor llegó, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y el verso 16 les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, él escuchó que había una discusión. Entonces algunos decían: no, lo que pasa es que esa es una enfermedad. El otro decía: no, es que lo que tiene eso es fuerte. Y en fin había una discusión. Y dice que respondiendo uno de la multitud, es decir, el padre de aquel muchacho, el verso 17 dice: maestro, traje a ti mi hijo. Y el padre dice que era que el hijo tenía un espíritu, ¿qué? Mudo. Ahora, ¿cómo este padre sabía que lo que tenía su hijo no era una enfermedad, sino un espíritu que era, ¿qué? Mudo?
da a entender que el padre comenzó a ver una serie de situaciones, de características que no eran normal en el niño. Ahora él dice, un espíritu ¿qué? Mudo. Quiere decir que este niño articuló palabras antes de que le pasara esta situación. Este muchacho dijo papá, dijo mamá y dijo muchas cosas. Es decir, él era un niño ¿qué? Normal. Un niño normal. Un niño que hablaba, que corría, que jugaba, caminaba, hacía todo normal. Pero el padre comienza a describir la situación. Dice que es un espíritu mudo. Es decir, que el muchacho dejó de hablar. Dejó de un momento a otro. Se quedó ¿qué? Mudo. Ya no hablaba. Y dice el 18, las características de lo que le pasaba al muchacho. El cual, donde quiera que le toma, dice, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y no pudieron. Aquí estamos frente a una realidad que no podemos ignorar. La gente trata de ignorar el mundo espiritual. La gente trata de ignorar la realidad espiritual. ¿Cómo usted le va a decir a un niño de 5 años, de 6 años, que es un niño hiperactivo y que nadie lo puede controlar? ¿Cómo es posible que un niño de 5, de 6, 7 años sea el que mande en la casa? Porque nadie lo puede soportar y tienen que darle lo que el niño pide porque él es el que manda en la casa. Entonces, este espíritu que el padre, que era un padre responsable, dice, es un espíritu mudo. Y dice, lo sacude, es decir, que el niño estaba bien y de pronto comenzaba a sacudirse. Y dice que crujía los dientes, es decir, con una furia. Pero también dice que comenzaba a botar espumarajos. Es decir, botaba espuma por la boca. Y el padre dijo, esto no es normal. Pero él sabía que Jesús tenía la solución. Y él se lo trajo a Jesús. Pero en el momento Jesús no estaba ahí. Quienes estaban ahí eran ¿quiénes? Los discípulos. Ahora, entienda algo claro. Los discípulos ya habían tenido la experiencia de echar fuera demonios. Porque ya Jesús los había seleccionado, les había dado autoridad y les había dado poder para echar fuera ¿qué? Demonios. Ahora, ya ellos habían tenido la experiencia evangelística y misionera de ir a la ciudad de donde Jesús iba a ir a predicar. Y dice que cuando ellos regresaron, acuérdense, el regreso de los 70, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Vinieron contentos y dijeron, Señor, aún hasta los espíritus inmundos se nos sujetan. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? No se regocijen porque los espíritus se os sujeten. Más bien regocijaos que vuestros nombres estén ¿qué? Inscritos en el libro de la vida. Ahora, los discípulos, los apóstoles, habían tenido la experiencia de echar fuera demonios. Ya ellos sabían echar fuera demonios. Ellos se sentían con autoridad y con poder del Señor Jesucristo para echar fuera demonios. Ya ellos habían tenido. Pero tuvieron una frustración. Empezaron a experimentar una derrota espiritual. Escúcheme, porque cuando nosotros no estamos preparados en el mundo espiritual, también sufrimos derrotas espirituales. ¿Me está escuchando? Como guerrero de Dios, usted tiene que saber eso. Cuando no estamos preparados, entrenados, también sufrimos derrotas espirituales. Y en este momento, en este caso, los discípulos que ya habían tenido victoria y habían tenido una gira maravillosa, poderosa, esos hombres cuando regresaron se sentían como Superman. Se sentían poderosos. Ellos decían, demonio que se me aparezca, demonio que echo para afuera. Ya, ellos sabían lo que era echar fuera demonios. Pero este demonio le salió general, por decirlo así. Es decir, este demonio yo le decía, en el nombre de Jesús, sal fuera. Y el demonio decía, no me voy.
Vete ahora. No me voy. Sal fuera. Él es mío. Vete. Yo no me voy. De manera que pasaron horas y el demonio no se fue. ¿Qué ocurre, mis amados hermanos? Dice de que el 19, respondiendo él, les dijo una exhortación para sus apóstoles. ¿O generación qué? ¿Qué fue lo que le dijo? Incrédula. Número 1, regaña, exhorta, corrige a sus discípulos. Le dice, ¿o generación qué? Incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Tengan en cuenta esa primera exhortación. Téngamela y guárdemela. Ahorita la vamos a explicar. El 20 dice, se lo trajeron. Me imagino cuando estos espíritus están posesionados sobre una persona, la persona pierde cierto control de su voluntad, de su cuerpo, y lo tuvieron que traer. No dice entre cuántos lo trajeron, pero se lo trajeron a Jesús. Y dice, se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, dice, sacudió con violencia al muchacho. Ya el espíritu, el demonio que estaba dentro del muchacho, comienza a manifestarse. Aparte de ser un espíritu mudo, que era un espíritu ¿qué? Violento. Un espíritu violento. Entonces, cuando usted va a echar fuera demonios, usted no puede tener los ojos cerrados, porque si es un demonio violento, le puede poner la mano en los ojos a usted. Es decir que ahí por ahí dice, cierren los ojos, porque se te van a meter los demonios por los ojos. Mentira. Los demonios cuando tú lo estás echando fuera no se te van a meter por los ojos. Se te meten si estás en pecado. Amén. Usted tiene que tener los ojos abiertos, porque si es un demonio de violencia, un espíritu de violencia, la coge a usted por los pelos o le mete una trompada y usted no se da cuenta. Tiene que tener los ojos ¿qué? Abiertos. Lo traen, el demonio viene violento, viene con fuerza, y dice, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, y dice, cayendo en tierra, se revolcaba, sabía que iba para afuera, y dice, echando espumarajo. El 21, Jesús le pregunta al Padre, miren la pregunta que le hace Jesús, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Es decir, ya era un muchacho, ya era un jovencito, pero desde niño habían tenido esa lucha. Y eso sí es tremendo, hermano, cuando a un niño le comienzan a experimentar estas luchas espirituales. ¿Por qué? Porque este espíritu quería destruir a ese muchacho. Ese demonio quería matarlo. Ese es el deseo y ese es el objetivo de él. Acuérdense lo que dice San Juan 10:10. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este demonio? Matar al muchacho. Y dice el 22, dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, aquí el hombre le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El 23, el Señor le da una poderosa palabra, le dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es ¿qué? Posible. ¿Qué fue lo que él le reprochó a los apóstoles? Su incredulidad, ¿cierto? Le reprochó la incredulidad. Ahora, ¿qué le dice al padre de este muchacho? Si puedes creer, al que cree, todo le es ¿qué? Posible. Y viene lo siguiente. El 24 dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, por encima de cualquier circunstancia, por encima de lo que mi corazón y mi mente tenga una lucha, es decir, con mi corazón creo, pero con la mente no logro creer, ayuda a mi incredulidad, ayúdame. El 25 dice, cuando Jesús vio que la multitud, otra vez venía el gentío de gente, a chismosear, a mirar, dice, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu, mire lo que dice Jesús, era un espíritu ¿qué?
mudo, y aparte que era mudo, ¿qué más era? Sordo. Entonces, como era un espíritu mudo y sordo, los discípulos lo echaban fuera y el demonio le cerraba los oídos al muchacho para que no obedeciera a la orden de los apóstoles. ¿Qué era lo que decía el padre? El padre decía que era un espíritu, ¿qué? Mudo, porque él había dejado de hablar. Pero realmente era un espíritu mudo y un espíritu, ¿qué? Sordo, que hacía que cuando los apóstoles estaban echando fuera al demonio, ¿qué le hacía al muchacho? Le tapaba los oídos para que el muchacho no escuchara. Y el demonio estaba ahí camuflado, porque los demonios toman los sentidos de las personas. Cuando se le meten a las personas, que las personas le abren puertas, los demonios se meten y le toman los sentidos. En este caso específico, ¿qué era lo que le había tomado? El habla y ¿qué? Y el oído. Jesús dice espíritu mudo y sordo. O sea, no solamente le digo espíritu mudo, sino espíritu mudo y ¿qué? Y sordo. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ojo lo que dice aquí Jesús. Le dice, y no entres más en él. Le da una orden. Porque el demonio cuando sale, él no sabe para dónde va a ir. Para donde usted lo mande, él se va. Pero aquí Jesús dio una orden, una palabra de autoridad. Le dijo, sal de él y no entres más en él. No entres más. Ya, le dio una orden. El 26 dice, entonces el espíritu, oye, era sordo, porque Jesús lo reprendió, dijo que era mudo y era sordo. Mira lo que dice el 26. ¿Qué hizo el demonio cuando salió? ¿Qué fue lo que hizo? Clamó, o sea, pegó un grito. Oye, era un demonio sordo y mudo. Pero cuando Jesús lo echó fuera, ¿qué le pasó? Habló. Si te das cuenta que el mundo espiritual no es como nosotros lo pintamos. Mientras él estaba dentro del niño y lo tenía posesionado, lo tenía mudo y lo tenía ¿qué? Sordo. Ahora Jesús lo reprende, lo expulsa y pega un grito. Comienza a hablar el demonio. Y dice, sacudiéndole con violencia, salió. Y el muchacho quedó como muerto, porque los demonios consumen energía de las personas. Cuando usted está ministrando liberación y la liberación ya va prolongada, la persona llega a un momento que le pide agua. Le da mucha sed en medio de la liberación. Pide agua. Y dice que quedó como muerto. Es decir, cuando ya la mayoría de las veces cuando los demonios salen, las personas quedan sin fuerza, quedan como ahí como muertos. O sea, y cuando ya despiertan de esa experiencia, se sienten muy cansados, muy cansadas, se sienten agotados. Entonces mira que Jesús le dice, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Pero había un problema ahí. Los discípulos no se la quedaron callados. Ellos no se quedaron con lo que les había pasado. Ellos sabían que el Señor los había exhortado, los había amonestado en público y ellos necesitaban una respuesta. Ellos necesitaban saber por qué si en la primera vez cuando ellos salieron a predicar por otras ciudades, todos los demonios que se les atravesaban por el camino los echaban fuera y ninguno se les resistía. Todos los que ellos oraban, los demonios salían. Pero ellos sintieron una derrota espiritual y ellos querían saber por qué habían sido derrotados espiritualmente en esta experiencia. Entonces viene algo interesante. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. ¿Cuál fue la pregunta? A ver. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlos fuera? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? Pero ya ellos habían echado fuera a otros demonios. Ya ellos habían echado. No habían echado otros demonios ya. Cuando ellos salieron como evangelistas y misioneros, ellos regresaron. Ahí está en Lucas 10:18 creo que es. Si no me estoy mal la cita, Lucas 10 dice que ellos regresaron con gozo
con regocijo. Y Jesús le dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo del cielo. Entonces ellos le expresan su inconformidad. Ellos le dicen al Señor, ¿sabes qué? Aquí hay algo que nosotros no sabemos. Aquí hay algo más que nosotros no sabemos y que necesitamos que tú nos des una respuesta. Porque como le dije ayer en la prédica, no todas las cosas nosotros no las sabemos. Y no todo está por sentado que es así, así y así. Cuando algo no nos funciona, cuando algo que se nos ha dicho que debe de ser así y no funciona, tenemos que ir a la fuente principal, que es nuestro Señor, y preguntarle, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué esto no me funcionó? ¿Por qué me siento así? Entonces el Señor dice una respuesta y le dijo, este género, con nada puede salir, sino ¿con qué? Con oración y ayuno. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús al padre del muchacho? ¿Qué era lo que él necesitaba, el padre del muchacho? ¿Necesitaba qué? Tener fe. Entonces, aclaremos, porque aquí es donde está la esencia de la enseñanza en esta noche. Número 1. Muchas veces nosotros pensamos que creemos, pero realmente no creemos en el Señor. Muchas veces nosotros pensamos que creemos en el Señor, pero realmente no le creemos. Entonces los discípulos, ante la dificultad que estaban experimentando al echar fuera el demonio, se sintieron frustrados y sintieron que como que el Señor los había engañado, como si el Señor no los estuviera respaldando, como si el Señor no les hubiese dicho toda la verdad. Entonces ellos sentían, se estaban llenando ¿de qué? De incredulidad. Número 1. Entonces la respuesta de Jesús es, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Pero también hay otra razón por la cual Jesús dice que este género no sale con ayuno y oración. Y es de que no todos los demonios son iguales. Así como en el reino de los cielos, los ángeles tienen diferentes rangos, arcángeles, querubines, serafines, ángeles. En el mundo espiritual, los demonios están también distribuidos por diferentes ¿qué? Rangos espirituales. Entonces, este demonio que estaba dentro de este muchacho, que se manifestaba como un espíritu mudo y sordo, era un espíritu de alto rango. Escuchen, era un demonio de alto rango. Y por más que ellos dijeran en el nombre de Jesús, el demonio no obedecía. Aunque ellos le echaban el aceite por la boca, el demonio no les obedecía. Y aunque ellos eran 12, el muchacho, la fuerza del demonio, los vencía a todos 12. Entonces, aquí viene lo importante y lo poderoso. Jesús le dio la respuesta y dijo que este género no sale sino con ayuno y oración. El mundo espiritual, para descubrirlo y para experimentarlo y para vivirlo, se necesita entrar en ayuno y oración. El ayuno y la oración desata primeramente fe en nuestras vidas. Quebranta el yugo de la incredulidad. Rompe el yugo de la duda. Quita la separación que hay entre nuestra mente y nuestro corazón. Y nos da un espíritu nuevo que le cree a Dios la más mínima palabra que nuestro Dios nos da. Hay gente que lee la Biblia
y piensa que lo que la Biblia dice ya fue para el pasado y que no tiene cumplimiento en este tiempo. Alguna gente dice esas sanidades eran para el pasado, ya no es para ahora. Pero Jesús todo lo que dijo lo dijo para el tiempo de los apóstoles y para el tiempo de nosotros. Entonces, hay una gran necesidad. Y la necesidad se llama de ayuno y ¿qué? Y oración. Primero que todo, el ayuno y la oración rompe ese yugo de duda, de incredulidad y nos habilita espiritualmente para tener ¿qué? Fe. Y entonces se cumple lo que dice Jesús: al que cree, todo le es ¿qué? Posible. Al que cree, todo. Dice todo, no dice alguna cosa. Dice que todo le es ¿qué? Posible. Todo le es posible. Pero también cuando ayunamos y oramos, escúcheme bien, el Señor nos habilita con una autoridad espiritual muy poderosa. Y los demonios saben quién ayuna y quién ora. Y ellos saben quién tiene autoridad de Dios y quién no la tiene. Entonces, cuando usted entra en ese proceso, en ese tiempo de ayuno y oración, demonios como estos, que son de alto rango, de un género que no sale simplemente porque usted le menciona el nombre de Jesús. Cuando usted está metido con ayuno y oración, entonces no hay principado, no hay autoridad espiritual en el mundo espiritual que se resista a la orden que usted le entregue a los demonios. Pero entonces hay un problema. El problema es que a nosotros no nos gusta ayunar. El problema es que hoy se dice que no es necesario ayunar y que tienes que simplemente orar, vienes a la iglesia y ayunas 2 horitas, 3 horitas y listo. Y cuando eso nosotros estamos viviendo así, nos pasa como le pasó a los discípulos. ¿Qué le pasó a los discípulos? ¿Sufrieron una qué? Una derrota ¿qué? Espiritual. No vemos conquista, no vemos victoria. Dios quiere que todos los que estamos aquí, cuando oren por los enfermos se sanan. Toditos los niños se sanan. Que cuando usted ore por un niño que tiene rebeldía, que en la casa dicen que ese niño es rebelde, es imperativo, hombre, póngale la mano en el nombre de Jesús y manda ese espíritu que se vaya afuera. Que el niño tiene mal de ojo y llora toda la noche, póngale la mano en el nombre de Jesús, reprenda ese espíritu y se va. Pero muchas veces nos da miedo, nos da temor, porque no estamos habilitados en el mundo espiritual. ¿Y cómo nos habilitamos en el mundo espiritual? Cuando empezamos a entrar en ayuno y ¿qué? Y oración. Entonces la duda comienza a quebrarse, a morirse dentro de nosotros y comenzamos a sentir la autoridad, la habilitación de Dios para poder enfrentar el mundo espiritual. Amén a su nombre. El mundo espiritual es real, no lo ignore, es real. Aquí vemos la manifestación del mundo espiritual. Amén. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, en esta noche, esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir. Necesitamos habilitarnos en el mundo espiritual a través de ¿qué? Del ayuno y la oración. Usted tiene que sacar tiempo para ayunar. Tiene que sacar tiempo para orar fervientemente. Tiene que sacar ese tiempo dentro de la semana, sacar por lo menos un día para que usted pueda estar en ayuno en la presencia de Dios. Amén. Y si usted es de las personas que de pronto Dios le da la oportunidad de ayunar solamente